Secuestraron a mi pareja, pero descubrí que todo era un plan en el que ella estaba involucrada para sacarme plata. Me llamo Hugo y tengo 35 años. Siempre he sido un hombre de negocios, centrado en mi empresa de tecnología, la cual me ha brindado una vida cómoda y estable. Hace 5 años conocí a Elizabeth, una arquitecta talentosa y carismática, en una conferencia en San Francisco. Desde ese momento, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que parecía perfecta. Elizabeth y yo comenzamos a salir poco después de conocernos. Cada cita era mejor que la anterior. Compartíamos intereses similares y nuestras conversaciones parecían no tener fin. Me enamoré de su inteligencia y su pasión por la vida. Después de un año de citas, nos mudamos juntos. La vida con Elizabeth era maravillosa. Teníamos una rutina cómoda y nuestros amigos envidiaban nuestra relación aparentemente perfecta. Organizábamos cenas, viajábamos juntos y hacíamos planes para el futuro. 3 años después de mudarnos juntos, le propuse matrimonio a Elizabeth. Fue una noche mágica, con una cena romántica en nuestro restaurante favorito y un anillo que ella adoró. Aceptó de inmediato, y empezamos a planificar nuestra boda. Una mañana, Elizabeth salió temprano para una reunión con un cliente. No regresó a casa esa noche. Al principio, pensé que tal vez había decidido quedarse con una amiga, pero cuando las horas pasaron y no contestó mis llamadas ni mensajes, comencé a preocuparme. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Tenemos a Elizabeth. Si quieres volver a verla con vida, prepara $1.000.000. La voz al otro lado de la línea era fría y calculadora. La desesperación me consumió. Tenía el dinero, pero reunir $1.000.000 en efectivo en tan poco tiempo era complicado. Contacté a mi banco y vendí algunos activos rápidamente. No podía perder a Elizabeth. Mi mente estaba nublada por el miedo y la desesperación. En una de las llamadas con el secuestrador, algo hizo clic en mi mente. La voz me resultaba familiar. Empecé a repasar mentalmente todas las personas que podrían estar involucradas. Entonces, recordé un día en que Elizabeth y yo estábamos caminando y nos cruzamos con un hombre. Lo saludó con familiaridad y me dijo que era un amigo de la universidad. Cuanto más pensaba en ese encuentro, más sospechoso me parecía. La voz del secuestrador coincidía con la de aquel hombre, cuyo nombre era Marco. Elizabeth me había dicho que era un viejo amigo, pero ¿y si había más detrás de esa historia? Las dudas empezaron a consumir mi mente. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué en las redes sociales de Elizabeth y encontré fotos de ella con Marco. Hablé con algunos amigos en común y descubrí que habían sido muy cercanos durante la universidad, mucho más de lo que Elizabeth me había contado. Las piezas empezaron a encajar. Elizabeth y Marco estaban tramando algo juntos. No quería creer que ella me estuviera engañando, pero los indicios eran cada vez más claros. La idea de que ella estuviera involucrada en su propio secuestro me llenaba de ira y dolor. Decidí enfrentarme a Marco. Lo seguí hasta su casa y esperé a que saliera. Cuando lo hizo, me acerqué y lo confronté directamente. Le pregunté por Elizabeth y por el secuestro. Al principio, lo negó todo, pero finalmente, bajo presión, admitió que Elizabeth y él habían planeado todo para sacarme dinero. La traición de Elizabeth me destrozó. ¿Cómo podía haberme hecho esto? La ira y la desesperación se mezclaban dentro de mí. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que algo peor sucediera. Decidí tenderles una trampa. Acordé la entrega del dinero en un lugar público, pero esta vez, con la policía encubierta lista para intervenir. La idea era atraer a Marco y Elizabeth a un lugar donde no pudieran escapar. La policía y yo planificamos cada detalle. Era crucial que el secuestrador creyera que iba solo, sin sospechar de la presencia policial. Elegimos un parque donde sería fácil camuflar a los agentes entre los civiles. El día de la entrega llegó. Llevé una maleta llena de dinero falso, como habíamos acordado. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al punto de encuentro. Estaba listo para cualquier cosa. Marco apareció, solo. Me acerqué y le entregué la maleta. Mientras contaba el dinero, la policía salió de sus escondites y lo rodeó. En medio del caos, apareció Elizabeth, gritando y tratando de escapar. Fue en ese momento cuando comprendí la magnitud de su traición.
Elizabeth y Marco fueron arrestados. En el interrogatorio, confesaron todo. El plan había sido ideado por ambos desde el principio. Querían usar el dinero para empezar una nueva vida juntos lejos de mí. La confesión de Elizabeth me destrozó, pero también me liberó de cualquier duda. El juicio fue un proceso largo y doloroso. Escuchar todos los detalles del plan y las mentiras que me habían contado fue devastador. Sin embargo, verlos condenados por sus crímenes me dio un cierre necesario. Después del juicio, el peso de la traición se hizo aún más intenso. Cada rincón de mi casa me recordaba a Elizabeth y nuestra vida juntos. La soledad y el dolor me atraparon en una espiral descendente de desesperación. Una noche, mientras revisaba viejos correos electrónicos de Elizabeth, encontré mensajes que había intercambiado con Marco. Eran mucho más que amigos, su relación había sido más profunda y prolongada de lo que jamás había imaginado. La magnitud de su engaño me golpeó de nuevo. Descubrí que Elizabeth tenía una red de amigos y conocidos de los que nunca me había hablado. Empecé a contactar a estas personas y poco a poco, emergió una imagen de una mujer que vivía una doble vida, engañándome a mí y a quienes nos rodeaban. Cada día que pasaba, la sombra de la traición de Elizabeth se hacía más grande. Me sentía atrapado en un ciclo de dolor y rabia. No podía entender cómo alguien que parecía amarme tanto podía haberme engañado de manera tan cruel. La policía encontró más pruebas que vinculaban a Elizabeth y Marco con otros delitos financieros. Habían estafado a varias personas antes de intentar lo mismo conmigo. Esto solo profundizó mi sentido de traición y desconfianza en los demás. La depresión se apoderó de mí. Me aislé del mundo, incapaz de confiar en nadie. Cada día era una lucha para encontrar una razón para seguir adelante. El futuro parecía sombrío y sin esperanza. Me refugié en mi trabajo, usando mis proyectos como una forma de escapar del dolor. Pasaba largas horas en la oficina, evitando enfrentar las emociones que me consumían. Pero el trabajo solo podía distraerme por un tiempo limitado. Una noche, recibí una llamada de un viejo amigo de la universidad. Había oído hablar de lo que me había sucedido y me ofreció su apoyo. Su llamada fue un rayo de luz en mi oscuridad. Comenzamos a hablar regularmente, y poco a poco, empecé a sentirme menos solo. Decidí centrarme en buscar justicia para las otras víctimas de Elizabeth y Marco. Trabajé estrechamente con la policía y los abogados para asegurarnos de que pagaran por todos sus crímenes. Esto me dio un nuevo sentido de propósito. Descubrí que Elizabeth y Marco formaban parte de una red más grande de estafadores. Habían sido parte de múltiples fraudes en varias ciudades. Trabajando con las autoridades, ayudé a desmantelar esta red y a llevar a sus miembros ante la justicia. Ayudar a desmantelar la red de estafadores me dio un sentido de redención. Aunque no podía deshacer el pasado, podía evitar que otros sufrieran el mismo destino. Empecé a sentir un leve rayo de esperanza en mi vida. Recibí una amenaza de uno de los miembros de la red de estafadores que aún estaba libre. Prometió vengarse por mi papel en su captura. Esto me puso en alerta máxima, sabiendo que mi vida podría estar en peligro. La policía me proporcionó protección, pero vivir bajo vigilancia constante era agotador. Sentía que nunca podría escapar de las consecuencias de la traición de Elizabeth y Marco. Pero estaba decidido a no dejarme intimidar. Decidí atraer al miembro libre de la red de estafadores a una trampa. Con la ayuda de la policía, orquestamos un encuentro donde él creía que se encontraría con un socio. Cuando apareció, fue arrestado, eliminando la amenaza sobre mí. Durante el arresto, confronté al hombre que me había amenazado. Le dije que no tenía miedo y que su red de engaños había terminado. Esta confrontación fue un cierre para una parte oscura de mi vida. Con el arresto de los últimos miembros de la red de estafadores, empecé a sentir que podía sanar. El proceso fue largo y difícil, pero cada día era un paso hacia adelante. Encontré consuelo en la justicia que había ayudado a impartir. Sobrevivir a la traición y al peligro me hizo más fuerte. Aprendí a valorar mi vida y a no dar nada por sentado. Sabía que aún tenía mucho por lo que vivir y luchar. Decidí mudarme a una nueva ciudad y empezar de nuevo. Dejé atrás todos los recuerdos de Elizabeth y Marco, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras de mi pasado. En mi nueva ciudad, comencé a trabajar en un proyecto que siempre había soñado. La emoción de construir algo nuevo y significativo me llenó de energía y propósito.
Conocí a nuevas personas y empecé a construir una nueva vida. Mi nueva comunidad me acogió con los brazos abiertos. Encontré amigos sinceros y empecé a sentir que pertenecía a este lugar. La vida comenzaba a tomar un rumbo positivo. Conocí a una mujer increíble en mi nueva ciudad. Se llamaba Clara y, a diferencia de Elizabeth, era honesta y genuina. Nos tomamos las cosas con calma, pero poco a poco, empecé a abrir mi corazón nuevamente. Con Clara, redescubrí el amor. Ella conocía mi pasado y me apoyaba incondicionalmente. Juntos, construimos una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Me sentí afortunado de haber encontrado a alguien tan especial. Mi experiencia con Elizabeth y Marco me enseñó a usar mis recursos para ayudar a otros. Empecé a trabajar con organizaciones que apoyaban a víctimas de fraudes y engaños, brindándoles asesoramiento y apoyo. El trabajo con las organizaciones me dio una nueva perspectiva y me permitió ayudar a muchas personas. Ver el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás me llenaba de satisfacción y propósito. Finalmente, encontré paz interior. Había pasado por momentos oscuros y difíciles, pero había emergido más fuerte y más sabio. Sabía que, sin importar lo que el futuro me deparara, estaba preparado para enfrentarlo. El futuro está lleno de posibilidades. Con Clara a mi lado, mis nuevos amigos y mi trabajo significativo, sé que la vida tiene mucho que ofrecerme. Hoy ya he superado la traición y el dolor, y estoy listo para abrazar todo lo bueno que viene.